Bienvenidos a este análisis profundo del mercado. Y vaya que tenemos tela para cortar hoy. El objetivo es tomar una montaña inmensa de datos macroeconómicos, modelos y gráficos y tratar de extraer exactamente qué está moviendo el tablero global. Aislar el ruido del pánico real, digamos. Exacto. ¿Por qué hay pánico? Semana turbulenta, muy bajista, dominada totalmente por esta escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, la famosa Operation Epic Fury. Sí, Ataques, la muerte del líder supremo iraní y sobre todo estas disrupciones masivas en el estrecho de Hormuz. que es el cuello de botella energético del mundo. Totalmente. Y los movimientos principales han sido salvajes. Primero, el petróleo. Tuvimos una explosión alcista, el WTI marcó un más 30 a 35% semanal. Superó los $90 por barril. Es una locura. Es la mayor ganancia semanal en décadas. Y claro, esto dispara fuertes temores de inflación y estagflación. Mencionemos las bolsas también. Caídas fuertes en Estados Unidos. El S&P 500 abajo un 2%, cerró cerca de los 6.740. El Dow Jones menos 3%, la peor semana en casi un año, cerrando cerca de 47.500. Y el Nasdaq menos 1,2%. Vemos una rotación muy clara. Energía y value subiendo. Ajá, y tecnología e inteligencia artificial cayendo. Además, el VIX está disparado por encima de 28. Y para coronar, el dato clave del viernes. El empleo en Estados Unidos de febrero fue catastrófico. Menos 92.000 puestos de trabajo frente a los 50.000 positivos que se esperaban. Un balde de agua fría. Helada. Mercados globales y toda Latinoamérica, incluyendo el Merval, están en modo risk-off total. La geopolítica sencillamente eclipsó todo. Es que, es un escenario de manual para una tormenta perfecta. La gravedad de tener un shock petrolero de esta magnitud, inyectando presiones inflacionarias masivas de la noche a la mañana. Sí. Eso combinado con una destrucción neta de empleo tan agresiva, cambia por completo las reglas del juego. Hay que desglosar esto paso a paso. Las implicancias de esta combinación histórica van a dictar hacia dónde fluye el capital, no solo en los próximos meses, sino quizá años. Completamente de acuerdo. Y por eso este espacio es tan necesario ahora mismo. Entramos de lleno en lo que es nuestra habitual revisión de Weekend Finances, para cerrar la semana y organizar bien las ideas. Porque cuando los números están en rojo brillante, es muy fácil tomar decisiones basadas en pura adrenalina. Totalmente. Una práctica vital en estos momentos es, simplemente, frenar la pelota. Cuando hay sobrecarga de información bélica y financiera, mantener la cabeza fría y aplicar el pensamiento crítico es innegociable. Hay que aislar las emociones. Exacto. Enfocarse únicamente en lo que dicen los números puros y el flujo del dinero institucional. Bien, antes de sumergirnos en los detalles más técnicos, hacemos una mención rápida y amigable de nuestro aviso legal para quienes nos acompañan en este análisis. Siempre es fundamental dejar muy en claro que toda la información y los comentarios que discutimos acá tienen fines estrictamente educativos y de investigación financiera. Bajo ninguna circunstancia constituyen asesoramiento, ni una recomendación de inversión, ni un incentivo para operar. Cada decisión en el mercado tiene riesgos. Exactamente. Y es responsabilidad exclusiva de quien toma esa decisión. Perfectamente aclarado. Retomemos entonces el resumen macro de los mercados para esta primera semana de marzo de 2026, del 2 al 6 de marzo. Recapitulando, lo que vemos es un impacto global de risk-off total. El capital huyendo del riesgo. A una velocidad asombrosa. Y tiene lógica. Con esta incertidumbre bélica, nadie quiere estar expuesto en primera línea. Vemos cómo el oro y otros activos tangibles actúan como ese refugio clásico en medio de un escenario tan complejo. Y hay una palabra detrás de todo este movimiento hacia los refugios. Una palabra que realmente aterroriza a las instituciones. Estagflación. Uy, sí, la peor combinación. Tal cual. No es solo que los precios suban, que de por sí ya es grave. Es la combinación letal de una inflación altísima, empujada por este barril a $90, sumada al estancamiento económico que vimos con la pérdida de esos 92,000 empleos. Deja a los bancos centrales sin herramientas. Atrapados en un callejón sin salida, diría yo. Si bajan las tasas para reactivar el empleo, le echan gasolina a la inflación. Pero si la suben para frenar el impacto del petróleo,
terminan de destruir la economía. Y toda esta tensión inevitablemente se contagia al estado de ánimo colectivo. Pasando al sentimiento de mercado, el índice de CNN marca actualmente 27. Esto indica miedo de forma muy clara. Es una caída en picada. Bastante brusca. Sí, la semana pasada estábamos en 38. Hace un mes el termómetro marcaba 46, casi neutral, y ahora 27. Aunque ojo, todavía hay margen para que caiga al miedo extremo. Es una gran observación. Y acá es donde entra la perspectiva más contrariana, digamos, la visión de pensar un poco al revés de la multitud. Ajá. Cuando el sentimiento se hunde en el miedo, es exactamente el momento en que los grandes inversores institucionales empiezan a buscar oportunidades. Hay un dato vital acá. El volumen actual de transacciones del S&P 500 medido por el SPI es significativamente mayor a su promedio. Mucho movimiento. Muchísimo. Y tanto volumen en medio de caídas tan fuertes sugiere que hay absorción. O sea, mientras el público general liquida carteras por pánico, las manos fuertes podrían estar acumulando esas mismas posiciones con un buen descuento. Claro, compran el miedo. Y ese pánico tiene una traducción matemática muy precisa. Si miramos el VIX, el índice del miedo, está marcando 29,49 puntos. Un salto enorme. Es asombroso. Un salto semanal de más del 48% y mensual de más del 58%. Para visualizarlo, es como si el costo del seguro contra incendios para un edificio entero se cuadruplicara de la noche a la mañana. La analogía del seguro es perfecta. Matemáticamente, una subida superior al 71% desde los mínimos recientes en tan poco tiempo refleja una reevaluación drástica del riesgo. Los operadores de opciones están dispuestos a pagar primas altísimas por coberturas inmediatas. El VIX mide la volatilidad a 30 días, y ahora mismo Wall Street asume que el próximo mes va a ser extremadamente violento. Ahora, con todo este nivel de volatilidad, uno pensaría que el sistema está a punto de quebrar. Pero evaluando el riesgo sistémico, mirando los bonos basura y la curva de rendimientos en Estados Unidos, el valor está en 2,86. Que no es tan alarmante. Exacto. Se siente sorprendentemente bajo para el nivel de caos que vemos en los titulares. Bueno, acá hay que poner paños fríos. Hay que separar la volatilidad diaria de las acciones del riesgo de quiebra estructural del sistema. Claro, son cosas distintas. Muy distintas. Aunque el mercado accionario sangra, este termómetro de riesgo sistémico muestra que el crédito todavía fluye. Las empresas se pueden financiar. Un valor de 2,86 indica que no estamos a las puertas de un colapso financiero al estilo 2008. El sistema operativo base funciona. Es más bien una fase de transición y reajuste agresivo de precios. Y esto conecta súper bien con la probabilidad de recesión a 6 meses. Según la auditoría de riesgo macro, el modelo marca un 34,5%. Un número interesante. Muy interesante. Porque al ver el petróleo subir 30% y el empleo desplomarse, cuesta un poco creer que el modelo matemático asigne solo un tercio de probabilidad a una recesión inminente. Es fascinante analizar esa gráfica. Sorprendentemente, un 34,5% todavía está por debajo de los umbrales críticos de alarma real. ¿Cuáles serían esos umbrales? Históricamente, las alarmas rojas suenan en el percentil 80, que es el 0,66, y el percentil 90 en 0,73. Lo que pasa es que los modelos macro son pesados, tienen inercia. A pesar del inmenso ruido bélico semanal, la estructura económica global trae fuerza de trimestres anteriores. El barco es muy grande para girar en un solo día, por eso el modelo aún no predice un colapso inminente, aunque la tendencia es obvia. Y para contrastar los modelos tradicionales, miremos el mercado de predicciones. En Polymarket, sobre la pregunta específica de si habrá recesión en 2026, las apuestas le dan un 32% de probabilidad. Casi idéntico. Es increíble. Hubo un ligero repunte en estos últimos días, pero el capital especulativo se alinea perfectamente con los modelos matemáticos tradicionales. Es la sabiduría de las multitudes en acción. Cuando hay dinero real en juego intentando predecir el futuro, el consenso logra anclarse en probabilidades matemáticas racionales. A pesar de las emociones, el riesgo especulativo ve el mismo 32% que el modelo del 34%. Bien, si la recesión no es para mañana, pasemos a la etapa del ciclo económico.
¿Dónde estamos parados? Vemos que Estados Unidos está claramente en la fase final, la etapa late de expansión, y parece dirigirse hacia la contracción para el primer trimestre de 2026. Así es, todo esto se conecta con la imagen macro. Estamos viviendo una expansión global desincronizada. Estados Unidos ya mostraba señales de fatiga estructural por el agotamiento del consumo y el peso de las tasas altas, mucho antes de esta escalada bélica. O sea, la geopolítica no creó el problema. Para nada, simplemente está actuando como un acelerador. El shock en el estrecho de Hormuz adelanta una contracción cíclica que ya estaba programada en la economía por pura gravedad. Y abriendo el mapa con el panorama mundial y regional, vemos un verdadero mar de números rojos en la temporalidad semanal. Europa perdiendo un 6,35%. Alemania, su motor, cayendo un 7,94%. Un golpe durísimo a la industria europea. Tremendo. México sufriendo muchísimo con un menos 8,92%. Y Argentina con un menos 3,59%. Prácticamente todos castigados por la aversión al riesgo. Pero en medio de ese mar rojo, hay que llamar la atención sobre la gran excepción que es Brasil. Sí, se mantiene firme. Se mantiene como el mejor activo en rendimiento anual y muestra una resiliencia impresionante, con un más 6,44% en el trimestre. Y tiene sentido. Brasil es un exportador masivo de materias primas. En una guerra donde la energía y los recursos escasean, su perfil exportador captura un beneficio directo. Atrae capital. Exactamente. Atrae a los capitales que huyen despavoridos de las regiones industriales que importan energía, como Europa. Volviendo al mercado estadounidense, el mapa de calor del S&P 500 semanal cuenta una historia muy visual. Es un contraste total. Por un lado, vemos tecnología con Microsoft y Broadcom brillando en verde. Resistiendo muy bien. Y por otro lado, gigantes tradicionalmente defensivos como Coca-Cola y Procter & Gamble sangrando en rojo profundo. Uno pensaría que en la guerra el dinero va al consumo básico. Esa es la dicotomía que rompe los manuales viejos. El sector financiero, con bancos como JP Morgan y Bank of America, cae fuerte por el miedo macro a los impagos y hay estagflación. Pero el capital no se evapora, simplemente rota. Sale de los sectores tradicionales cuyos márgenes se los come la inflación y busca refugio en nichos tecnológicos hiperrobustos. Como una nueva forma de defensa. Tal cual. Las empresas con cajas inmensas y que no dependen de la logística física de transporte son el nuevo refugio. Y esa asimetría se ve clarísima en los índices y ETFs de Estados Unidos. El Russell 2000, que agrupa las empresas más pequeñas, fue masacrado. Fue el más castigado con un menos 4,02% semanal. El Dow Jones también cayó un menos 2,95%. Pero el Nasdaq no tanto. Exacto. El índice tecnológico QQQ cayó solo un 1,24%, mostrando una resiliencia sorprendente en medio del pánico. El porqué es pura matemática financiera. Las empresas pequeñas del Russell sufren más que nadie porque un petróleo a $90 garantiza que las tasas de interés no van a bajar, y esas empresas pequeñas dependen de deuda flotante. Las tasas altas las asfixian. Les comen la ganancia. Completamente. En cambio, las megacorporaciones del Nasdaq nadan en su propio efectivo. No necesitan endeudarse caro. Por eso resisten mejor. Revisando el panorama sectorial en Estados Unidos, vemos la caída fuerte en salud, el sector healthcare, con un menos 4,68%, y también el consumo defensivo. Pero el rey indiscutido de la semana es el sector de energía. El ticker XLE. Ese mismo. Subió un 1,16% en la semana, nadando contra la corriente, y lleva un abrumador más 26,53% en el año. Acá hay que poner el foco absoluto. El sector energía es el ganador del ciclo actual. Quienes operan en el mercado tienen que monitorear la volatilidad diaria de este sector con mucho cuidado. Las noticias de la guerra generan movimientos intradiarios salvajes. Y eso nos lleva a las materias primas, los commodities. Entramos a un terreno explosivo. Los números impactan. El fondo petrolero USA saltó un 12,94% diario y acumula un 32,73% semanal. Y del otro lado, el cobre se derrumba con un menos 16,46% semanal. Es increíble ver esa divergencia. Cobre colapsando y petróleo volando. Es que conectan todos los puntos que venimos charlando. El colapso del cobre indica un miedo profundo a una recesión industrial global. La construcción y las fábricas se frenan,
mientras que el petróleo se dispara puramente por el shock de Oferta, por el riesgo en Hormuz. Y destacable lo de Bitcoin, Subiendo casi un 4% en la semana. mostrándose como un activo verdaderamente descorrelacionado del riesgo de Wall Street en este momento. Moviéndonos a las 7 magníficas, vemos que ya no operan como un solo bloque. Microsoft y Amazon lograron cerrar en verde la semana, pero Google cae más del 4% y Apple sigue mostrando mucha debilidad. La advertencia acá es que ya no son un bloque unificado. Analizando a fondo, Meta sigue siendo el líder anual a pesar de caer un poco esta semana. El mercado se volvió implacable y está castigando duro la falta de tracción en inteligencia artificial de empresas como Apple frente al poderío de Nvidia o Microsoft. Hagamos un giro a los indicadores técnicos, entrando a la zona de radar por RSI semanal. Primero, las más sobrecompradas. Arriba de todo tenemos a Ross Stores, Eni, Equinor y ExxonMobil. Y en las más sobrevendidas, el top bajo incluye a Bioceres, MicroStrategy y SAP. Es fundamental no perseguir el rendimiento acá. Da mucha tentación comprar Exxon ahora con las noticias del petróleo. Da tentación, pero advierto mucho sobre eso. Petroleras como Exxon o Equinor ya están al rojo vivo con RSI altísimos. Entrar ahora es asumir todo el riesgo de una corrección. En cambio, es momento de sugerir mirar empresas de software estructural como SAP, que fueron castigadas excesivamente por el pánico y están muy sobrevendidas. Bien, yendo a la parte más predictiva. La zona de radar para la próxima semana por análisis multiframe. Observamos gráficas súper interesantes de Broadcom, IBM y SAP. Detallemos esos patrones. En IBM vemos una alerta de posible doble techo. 2 picos claros en la cima. Exacto. Históricamente, eso conlleva un riesgo de caída, es agotamiento comprador. Por el contrario, resalta el potencial doble suelo de SAP. 2 toques en el fondo que presentan una oportunidad técnica enorme para un rebote alcista. Siguiendo con oportunidades, en la primera parte de la zona de radar por potencial de reversión hay nombres muy pesados: Alibaba, Bank of America, Citi, Delta y Disney. Yo pondría el foco en el sector bancario. Mirando las gráficas de Bank of America y Citi, vemos debilidad. Esas formaciones técnicas bajistas no son casualidad, coinciden exactamente con el estrés macroeconómico de tasas altas que destruye el valor de sus bonos. Y en la segunda parte de esta zona de radar por potencial de reversión, tenemos a Eli Lilly en niveles cercanos a los $1,000. También aparecen JP Morgan, 3M y Santander. Sobre Eli Lilly hay que advertir específicamente. Tras esa subida monumental todo el año pasado, ahora muestra una formación de múltiples techos. Choca y choca contra el mismo nivel. Requiere extrema cautela. ¿Y JP Morgan también cayendo? Sí, rompiendo por debajo de líneas de soporte críticas. Confirma la debilidad del sector financiero que mencionamos antes con Bank of America. Cerrando esta trilogía, la última zona de radar por reversión nos deja a Skyworks, Urban Outfitters, Wells Fargo y Zoom. Es fácil querer comprar cuando todo cae. Es el famoso intentar atajar el cuchillo cayendo. Estas empresas de consumo y tecnología rezagada, como Zoom, están testeando soportes. Pero la importancia de no adelantarse es clave. Hay que esperar hasta que la tendencia de reversión se confirme con volumen real de compras. Pasando a la zona de radar, cruzando análisis técnico y fundamental. Acá aparecen activos como Gilead, Coca-Cola, AstraZeneca y la minera Agnico Eagle. Relacionar la gráfica con el negocio real es clave. Por ejemplo, Coca-Cola se mantiene resiliente en entornos inflacionarios porque tiene poder de fijación de precios. Pueden trasladar el costo al consumidor. Y el caso de la minera AEM. Claro. Agnico Eagle capitaliza perfectamente el momento porque combina un gráfico sano con el refugio institucional directo hacia el oro. Abriendo el abanico de otros tickers de interés, la lista es potente. Tesla se ve muy cara. Micron Technology sigue sobrecomprada. Petrobras luchando en una resistencia histórica. Microsoft atractiva pero pidiendo cautela. Y Mercado Libre muy castigada por los temores relacionados con China. Mucho para desarrollar acá. Primero, recomiendo evitar Petrobras en estos niveles. Chocar contra resistencia con esta volatilidad es peligroso. En tecnología destaco a Nvidia. Sus fundamentales siguen intactos pese al ruido por las exportaciones. Es compradora en las caídas. ¿Y para Mercado Libre? Los $1,650. Exacto. Confirmo que los 1,650 son una zona de compra muy firme a largo plazo. El castigo parece excesivo.
Continuando con la segunda parte de otros tickers de interés, tenemos a Vista Energy, operando en máximos, Disney peleando en los $100, y el rechazo claro de Bitcoin al intentar superar los 74,000. Sobre Vista, sugiero empezar a tomar ganancias parciales. La verticalidad de la subida está demasiado atada al precio del WTI. Y Bitcoin, tras ese rechazo en 74,000. Tras el rechazo, está buscando acumular volumen y armar un piso en la zona de 60 a 65 mil dólares. Se está consolidando como reserva de valor ante conflictos bélicos. Pero ojo, todo esto lo analizamos bajo la alerta roja de un VIX en pánico extremo. Hay que operar con muchísimo cuidado. Finalmente, para preparar el calendario, revisemos el reporte de ganancias relevantes de la semana que viene. Tenemos nombres como Adobe, NIO, Oracle, UiPath y SEB. Los reportes de gigantes del software como Adobe y Oracle van a ser la prueba de fuego. Van a testear si la narrativa de la inteligencia artificial sigue teniendo fuerza suficiente en las ventas reales para contrarrestar todo este pesimismo macroeconómico global. Antes de cerrar, recordamos por última vez nuestro aviso legal. Reiterando de manera formal, cada inversor es responsable de sus decisiones. En un mercado dominado hoy por la geopolítica bélica, la gestión estricta del riesgo es absolutamente vital para sobrevivir. Llegamos al final de este análisis. Tratamos de ordenar el caos. Hasta el domingo que viene. Y cierro con una reflexión para que pensemos esta semana. Viendo cómo la geopolítica acaba de reescribir las reglas del suministro energético en apenas unos días, ¿estamos presenciando un simple tropiezo temporal del mercado o este shock bélico marcará el inicio de una nueva década de inflación estructural y tasas altas a nivel global?